Buenas noches, queridos amigos que se están conectando. Bienvenidos a este programa especial. Es un programa especial por la noche en Corpus Christi. Y denme un instante mientras ustedes se conectan. Estoy aquí compartiendo el programa en las redes sociales para que más personas se enteren y puedan unirse a nosotros. Ustedes siéntanse como en su casa, es domingo por la noche, esta es una conversación casual, pero es un tema importante lo que voy a compartir con ustedes. De hecho, son cuatro temas que seguramente van a resultar de mucho interés para ustedes. Ya lo verán si están conectándose y vieron el título de la transmisión, pues es porque les interesa saber más acerca de Corpus Christi, y supongo que ya habrán visto la emisión de este fin de semana de Pasión por el Evangelio, porque pues lo que vamos a hacer hoy en esta transmisión en vivo es una continuación de lo que se presentó en ese programa. Es un tema muy importante, Corpus Christi. La semana pasada tuvimos la bendición de celebrar la Santísima Trinidad. Yo no pude transmitir Pasión por el Evangelio el fin de semana pasado. Como saben, algunos de ustedes, me encuentro enfermo y no pude en esa ocasión hacer una transmisión. Pero en esta ocasión, fíjense cómo después de que la Iglesia celebra la Santísima Trinidad, lo siguiente que celebran, fíjense, la Santísima Trinidad es el dogma central de nuestra fe. En esta ocasión estamos celebrando otro misterio fundamental para nuestra fe, el misterio de la Eucaristía, que es la fuente y el culmen de nuestra vida cristiana. Toda nuestra vida cristiana tiene por centro la Eucaristía precisamente. Entonces es un tema importantísimo y es la razón de que, además de Pasión por el Evangelio, he querido yo hacer este programa adicional para poder profundizar sobre algunos temas que por razones de tiempo ya no pude cubrir en Pasión por el Evangelio, aunque me hubiera encantado. Pero bueno, pues qué importa, ¿verdad? Podemos hacer un programa adicional y cubrirlo, y ahora quise hacerlo en este otro formato para también pues hacerlo como una conversación más casual ya domingo por la noche, y también que esto permita que tengamos una interacción, ¿verdad? Esto es más como una conversación entre amigos de domingo por la noche que un programa pues más formal como es el programa de Pasión por el Evangelio. Si no lo han visto, por favor véanlo. Créanme que es un programa muy importante y he recibido comentarios muy buenos. A la gente le ha gustado muchísimo. Y bueno, pues yo creo que tiene razón de ser, ¿verdad? Que es un tema tan importante. Y pues muchas gracias por estar aquí. Lucy Magaña, Minerva Franco, Rosalba Gómez, Vero Arenas, como siempre al pie del cañón. Muchos saludos a todos ustedes y a todos los demás que están aquí conectados. Pues, ¿qué les parece si comenzamos entonces? El tema es, como les digo, pues un tema eminentemente eucarístico en esta fiesta, en esta solemnidad, de hecho, de Corpus Christi. Y dado que vamos a estar hablando del Señor, pues ¿por qué no comenzamos con poniéndonos precisamente en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que pues todo lo que hablemos aquí sea para gloria de Dios y para la salvación de sus hijos. Fíjense que hay cuatro temas que no pude cubrir en Pasión por el Evangelio, hablando acerca de la institución de la Eucaristía. Como saben, en Pasión por el Evangelio hago un análisis bíblico, y si han visto ustedes el programa, han visto que lo que hago semana a semana es tomar el Evangelio de la misa y desmenuzarlo, y vamos leyendo por versículo por versículo, y muchas veces, como sucedió en este programa, lo hacemos palabra por palabra. Y desmenuzar así el Evangelio nos da una visión mucho más profunda y nos permite comprender realmente cuál es el mensaje que Jesús quiso comunicar a través de lo que nos comunica cada semana en el Evangelio. Y pues bueno, que parte central de este programa fue lógicamente la institución de la Eucaristía, porque es lo que leemos en este ciclo litúrgico B, que es que leemos el Evangelio según San Marcos. En la Santa Misa leemos dos perícopas, la de la preparación de la Pascua y después la de la institución de la Eucaristía precisamente. Y desmenuzando la perícopa de la institución de la Eucaristía, pues yo iba desmenuzando todo el ritual con el que Jesús bendice el pan y después lo convierte en su cuerpo, y con el que Jesús bendice el vino y lo convierte en su sangre. Y te decía yo que son 4 pasos y que están perfectamente escritos esos 4 pasos. Jesús toma el pan, después lo bendice, después lo parte y después lo comparte. Esos son los 4 pasos. Toma el pan, lo parte,
toma el pan, lo bendice, lo parte y lo comparte. Y para entender la explicación de todo eso tienes que ver Pasión por el Evangelio, porque si empiezo aquí a explicarte esto, pues se nos va a ir el tiempo volviendo a decir lo que ya dije en Pasión por el Evangelio. Si no sabes dónde buscarlo, pues fácil, ve a nuestro sitio semillasparalavida.org, ahí lo ves en la primera página, o en YouTube, busca nuestro canal, busca por Pasión por el Evangelio, ahí lo ves, o búscalo aquí en Facebook también, para que veas esa explicación tan detallada y que resulta también tan importante para comprender realmente la consagración y para comprender cómo Jesús fue que instituyó la Eucaristía. Y, y bueno, los 4 temas, vamos a empezar uno por uno. El primer tema que me resulta muy importante, y recuerda que esto lo estamos enfocando desde un punto de vista litúrgico-teológico. Lo primero que llama la atención es que Jesús instituye la Eucaristía con un pedazo de pan ácimo, o no con un pedazo, sino con una pieza de pan ácimo, pero no es un pan ácimo así nada más, es un pan ácimo que está bendecido. Y fíjate que en el ritual de la cena de Pascua, la persona que preside el seder es el nombre de la cena de Pascua, la persona que preside el seder, que es el más anciano de la casa, en este caso fue Jesús, como jefe de todos los apóstoles, como cabeza, como maestro de todo ese grupo. Como se celebra esa cena es que el anfitrión tiene un plato y en el plato hay 3 panes, 3 piezas de pan ácimo y están envueltas en una servilleta. Y se abre la servilleta y se toma el pan de en medio, y ese pan de en medio es el pan que se bendice y que después se parte y que después se comparte. Entonces algo que llama mucho la atención es que de esos 3 panes, el que tomó Jesús es precisamente el pan que iba a bendecir. Y el pan que Jesús convierte en su cuerpo no es un pan cualquiera, es un pan bendecido. Eso no lo podemos pasar por alto, es un detalle muy importante. El pan que convierte Jesús en su cuerpo es un pan que está bendecido. Y te decía yo que en el ritual de la cena de Pascua, y fíjate, debí tomar un pan ácimo, y la verdad no quisiera aquí dejarte para traer un pan ácimo y aquí enseñarte, aunque los tengo aquí más o menos a la mano, pero no, continuemos sin el pan ácimo aquí. Pero yo te decía que como se bendice ese pan en la cena de Pascua, que es una bendición solemne, el anfitrión toma el pedazo de pan y entonces se inclina así como el sacerdote en la consagración cuando está precisamente leyendo la institución de la Eucaristía en el momento de la consagración en la misa. Pon atención y vas a ver que el sacerdote se inclina al repetir las palabras de Jesús, porque en la cena de Pascua, cuando se bendice el pan, quien preside la celebración se inclina precisamente sobre el pan y entonces él hace un canto o una bendición que por ser solemne se dice cantada. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Y esta bendición significa: bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo, por este pan ácimo, fruto de la tierra. Te voy explicando para que entiendas. Es Baruch atah, significa bendito seas, Baruch, bendito, Baruch atah, bendito seas, Baruch atah Adonai. Adonai significa Señor, bendito seas, Señor. Baruch atah Adonai Eloheinu. Eloheinu significa Dios nuestro. Él significa Dios, Eloheinu significa Dios nuestro. Entonces, Baruch atah Adonai Eloheinu, bendito seas, Señor Dios nuestro. Después dice Malek Haolam. Malek significa rey y Haolam significa del universo. Entonces, Baruch atah Adonai Eloheinu, Malek Haolam significa bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo. Y después dice Hamotzi lechem min haaretz, por este pan ácimo, fruto de la tierra. Y si te fijas, esta fórmula de bendición se parece mucho a lo que dice el sacerdote en la preparación de los dones, ¿verdad? No en el momento de la consagración, sino en la preparación de los dones. Entonces, esto es muy importante porque el propósito de la bendición es transmitirle a una persona o transmitirle a un objeto el poder de Dios. Ese es el propósito de una bendición, transmitirle a una persona o transmitirle a un objeto el poder de Dios. Entonces, el pan que Jesús va a convertir en su cuerpo no es un pan cualquiera, no es un pan que no era el pan de encima ni el pan de abajo de los 3, era el pan de en medio, el que ha bendecido ya
y Jesús lo convierte en su cuerpo hasta después, fíjate, hasta después de que ya está bendecido. Así dice, lo tomó, y ve Pasión por el Evangelio para que veas qué significa que lo tomó, lo bendijo, y después de bendecirlo lo partió y lo distribuyó para compartirlo, y fue cuando dijo, esto es mi cuerpo. No antes, sino una vez que está bendecido, precisamente porque es ya un pan que ya está cargado del poder de Dios. Fíjate, esto pues es significativo, no es algo ocioso, y creo que vale la pena comprender todo esto porque eso nos da también una mejor comprensión de la Eucaristía y nos da por supuesto una mejor comprensión de lo que estamos celebrando en la Santa Misa. Así puedes ver que el sacerdote cuando recibe en el ofertorio, recibe el pan, recibe el vino y después los bendice con una fórmula muy similar a la que te acabo de decir, que es la fórmula en hebreo. Y ya después viene el momento de la consagración. Entonces ese es precisamente el segundo tema del que quiero hablarte. Para los amigos que se han conectado ya más adelante en el programa, sean bienvenidos. Estamos haciendo una reflexión teológica o litúrgico-teológica de la institución de la Eucaristía según está referida en la última cena que nos cuenta Marcos, que es la lectura que hemos leído este domingo de Corpus Christi o esta solemnidad de Corpus Christi, tal vez en tu país o en tu diócesis se haya celebrado el jueves, ¿verdad? Lo común es que se ha trasladado del jueves al domingo casi en todos lados, aunque sí hay lugares donde todavía se celebra en jueves. Entonces es lo que estamos haciendo. Entonces ya tocamos este primer tema de que Jesús, el pan que convierte en su cuerpo, es un pan bendecido. El siguiente tema, y aprovecho aquí para hacer una pausa y ver aquí quién más se ha conectado. Minerva dice, nunca es tarde, gracias, pues gracias a ti que estás conectada. Lucy, por lo visto te encantó el programa por estos corazones que pones aquí. Javier, me alegra que ya estés mejor, saludos desde Juárez. Pues no, mejor no estoy. Les agradezco que sigan rezando por mí porque pues iba enfermo. Ahorita me siento más o menos bien como para hacer el programa y espero aguantar, y ya si me siento mal pues me despido de ustedes, pero pues todavía necesitamos ver que los médicos den con lo que tengo para que me puedan dar un tratamiento adecuado. Laura, saludos, bendito Dios que ya estés mejor. Pues Laura, te digo que todavía me falta, pero gracias por tus buenos deseos. Hilda Robles, un gusto escucharlo. Dubán García, saludos también para ti. Azucena, hola, hola. Rafael García, saludos desde León, Guanajuato. Miren, desde León, Guanajuato. Ojalá me dijeran también de dónde están conectados, porque eso pues nos da una idea, ¿verdad? De dónde viene tantas personas en este momento que se están dando este tiempo para unirse a esta transmisión. Pues bueno, entonces el siguiente tema del que te quiero hablar es parte precisamente del anterior. Es el hecho de que otra vez Jesús tomó un pan de esos 3 panes ácimos que estaban en su plato. Él tomó el de en medio, porque así es el ritual, y fue el que bendijo. Y precisamente ese tomar, es que, y en este momento me estoy dando cuenta, y fíjate que tenemos la costumbre en casa, desde hace muchos años, de celebrar la cena de Pascua judía, de celebrar el Seder en Semana Santa, como una preparación inmediata pues precisamente para celebrar los misterios de Semana Santa. Entonces solemos reunirnos con un grupo de amigos y cenamos toda la Pascua, seguimos todo el ritual. Yo hago un librito para cada uno de los comensales, y lo que voy haciendo conforme vamos desarrollando todo el ritual de la cena de Pascua judía del Seder es que voy explicando no solo la conexión con la liberación de el pueblo de Dios de Egipto, que es lo que se celebra en esa cena de Pascua, sino que también voy estableciendo los vínculos con la última cena, y de ahí voy estableciendo los vínculos con la Santa Misa. Entonces resulta un ejercicio fascinante. Y fíjate que esto lo he celebrado en numerosas ocasiones, y como yo la presido, pues siempre me toca a mí tomar ese pan de entre los 3 panes ácimos para decir la bendición, o para cantarla, así como te la acabo de cantar hace un momento. Pero en este momento me estoy dando cuenta, y ese es el segundo tema, de que el pan que se toma es un pan que se separa. Curiosamente, el anfitrión no tiene un solo pan, y ese pan lo toma y lo bendice. Tiene 3 panes, y de esos 3 panes solo toma uno, el de en medio, y es el que bendice. Y en este momento me estoy dando cuenta de que precisamente hay 3 y se toma uno con el propósito de separarlo,
de separarlo. ¿Y para qué lo separa de los otros? Si hubiera uno solo no lo podría separar, sería el único. Pero el hecho de que haya tres y tome uno, significa que lo está separando. ¿Y para qué lo está separando? Para bendecirlo. ¿Y para qué lo bendice? Para que quede lleno del poder de Dios. Entonces, esa separación es lo que conocemos nosotros como consagración. Y ese era el segundo tema del que te quería hablar precisamente, de la consagración. ¿Qué significa consagrar? La palabra consagrar significa en esencia separar, es lo que significa. ¿Qué significa consagrar? Significa separar, pero significa separar algo de lo profano para hacerlo pues sagrado. Cuando tú consagras algo, lo separas de lo mundano, lo separas de lo terreno, lo separas de lo profano para hacerlo sagrado. Piensa, por ejemplo, en las personas que tienen una vida consagrada. Las personas que tienen una vida consagrada se han separado de lo mundano para consagrar su vida a Dios, para dedicar su vida, para hacer su vida sagrada, sirviendo a Dios de una manera más plena. Eso es lo que sucede entonces también en la Santa Misa. Consagrar significa precisamente separar. Cuando se celebraba originalmente la Santa Misa, la fracción del pan que se celebraba, la que celebraban los apóstoles mismos, se reunían ellos en casas de los cristianos y ahí celebraban la fracción del pan. Y precisamente de diferentes piezas de pan ellos separaban una para bendecirla primero y después convertirla en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así como Jesús les dio el poder en la última cena. Entonces, en esencia, eso significa consagrar, significa separar. Y aquí vemos cómo se separa un panácimo de la pila de tres, se separa para bendecirlo y entonces ya se convierte en un pan sagrado y otra vez ese pan sagrado, por estar bendecido, está ya, Dios ha infundido su poder sobre él y ese es el pedazo de pan que Jesús convierte en su cuerpo, al igual que el sacerdote en la Santa Misa, pues no toma cualquier pan, sino el pan que sea celebrado, el pan que sea consagrado y que sea bendecido, y sea bendecido para ese propósito. ¿Te das cuenta? ¿Por qué se bendice primero? Se bendice para que pueda entonces convertirse después en el cuerpo de Cristo. ¿Ves? A mí esto me resulta muy interesante porque creo que con esta explicación, cuando tú vayas a la misa la próxima vez, vas a apreciar mejor todo lo que el sacerdote está haciendo en el altar, ¿ves? Es muy significativo todo esto. Entonces, incluso cuando veas al sacerdote en el momento de la consagración inclinarse para repetir las palabras con las que Jesús instituyó la Eucaristía, ya sabes de dónde viene esa inclinación. Si no lo hace, pues habla con él y dile, ponga atención a las rúbricas del misal, porque ahí claramente dice que el sacerdote se tiene que inclinar. Y ya ves entonces de dónde viene esta inclinación. Y fue lo que hizo Jesús. Y ese canto que yo te canté, que es la bendición, fue el mismo canto que hizo Jesús precisamente para bendecir ese pan. Entonces ese es el segundo tema que quería en esta ocasión compartir contigo. Entonces vamos a pasar ahora al tercer tema, y vamos a hacer otra pequeña pausa para ver aquí los amigos que han dejado algún comentario. Si repito alguno, pues perdón. Janet Arenas, saludos a Dios. ¿Cómo saludos a Dios? ¿A poco me saludó y se fue? Ojalá que no. También saludos desde León, Guanajuato. Pues Janet, gracias. Si todavía estás aquí, gracias. Y si nada más fue de pasadita, pues bueno, qué bueno que nos visitaste. Norma Martínez, hola Norma. Laura Tlachino, saludos desde Puebla, México. Que el Espíritu Santo siga actuando en ti, te conceda la pronta salud. Gracias, muchas gracias, Laura, porque sí necesito, ya son 5 semanas de estar enfermo y sí necesito sanar para poder volver a la vida normal, porque no puedo seguir así más tiempo. Felipa López, hola, pues hola Felipa. Si alguno se me escapa, perdón amigos, estoy aquí que entre que los quiero saludar a todos, pero pues también como que pasan nada más grupitos de 5 saludos y se desaparecen. Entonces pues los otros ya no sé cómo verlos, pero bueno, si me saludaron y no les hice caso, no es que no les haya hecho caso, es que ya desapareció aquí su mensaje, al menos en la pantalla donde yo tengo oportunidad de verlo, y no quiero concentrarme mucho en moverle ahí porque si no nos perdemos de la secuencia del programa. Entonces vamos a continuar ahora con el tercer tema. Para los amigos que se han unido recientemente, estamos haciendo una reflexión teológico-litúrgica de la institución de la Eucaristía a partir del relato de la última cena que cuenta Marcos en su Evangelio,
que es el relato que leímos en esta ocasión en la Santa Misa de Corpus Christi por estar celebrando el ciclo litúrgico B. Si viste Pasión por el Evangelio y si no, no te lo pierdas, ve y busca el programa y velo. Yo les explicaba que de los relatos de la institución de la Eucaristía existen dos tradiciones diferentes. Una se conoce como tradición marcana, que es la tradición que siguen en su Evangelio Marcos y Mateo, y otra que es la tradición antioqueña, la tradición de Antioquía. Esta tradición litúrgica de Antioquía es en la que se basaron San Lucas y San Pablo para escribir sus recuentos de la institución de la Eucaristía. Lucas lo hace en su Evangelio, por supuesto, y Pablo lo hace en la primera carta a los Corintios. En esencia es lo mismo, aunque hay algunas diferencias muy sutiles, en esencia es lo mismo. Y la diferencia fundamental en todo caso entre la tradición marcana, que es la que estamos leyendo ahora por ser el Evangelio según San Marcos precisamente, y la tradición de Antioquía, es que en la tradición de Antioquía Jesús dice estas palabras de hagan esto en conmemoración mía, es decir, hagan un memorial de esto, vuélvanlo a hacer, síganlo haciendo para celebrar un memorial, que es el memorial precisamente recordar algo que sucedió en el pasado para hacerlo presente y poder participar de él en el presente. En el caso de Marcos y de Mateo, esa instrucción de Jesús no aparece porque cuando escriben Marcos y Mateo su evangelio, y Marcos escribe primero y después Mateo le copia el texto y se lo pone ahí a su evangelio mismo, ellos estaban escribiendo a cristianos que venían del mundo judío, de manera que ellos estaban familiarizados con las tradiciones religiosas de los judíos y precisamente el memorial era fundamental porque todas las celebraciones que ellos tienen son memoriales y lo que hacen ellos es precisamente recordar lo que sucedió en el pasado para traerlo al presente y ahí ser parte de eso. La cena de Pascua, el Seder del Paisaje, es precisamente eso, es el memorial de lo que sucedió aquella noche en la que por fin el faraón los expulsó después de que pasó el ángel del Señor aniquilando a los primogénitos de todos los hogares de los egipcios, y que Dios mismo le ordenó a Moisés que todos en sus casas celebraran una cena de Pascua y que hasta la fecha, una vez al año, se sigue celebrando esto en la noche en que cae la primera luna o que sale la primera luna llena de primavera. Entonces, como ellos estaban familiarizados con el memorial, no tenían ellos necesidad de que se les enfatizara que esta celebración litúrgica, esta fracción del pan, tenía que repetirse. Ellos lo iban a seguir haciendo precisamente con un memorial de la última cena para volver a traer al presente la última cena y ahí ellos integrarse, ser parte, tomar parte de esa última cena, que es lo que hacemos nosotros en la Santa Misa precisamente. Eso, celebramos un memorial, el memorial de la última cena en la que Jesús instituyó la Eucaristía. Entonces, por esa razón es que en el Evangelio de Marcos y de Mateo, la tradición marcana, Jesús no da esta orden, pero en la tradición de Antioquía, que es la de San Lucas y de San Pablo, ellos escribieron a cristianos que venían del mundo de los gentiles, es decir, a cristianos que no habían sido judíos antes, de manera que ellos no estaban familiarizados con las costumbres, con las creencias, con las prácticas religiosas de los judíos. Había que dejárselos explícito para que precisamente celebraran el memorial. De otra manera, pues les podía pasar por alto y podrían dejar de hacerlo por no entender el valor de celebrar un memorial. Esa es la diferencia esencial. Hay otras, pero para eso tengo una conferencia completa que se llama La Eucaristía en la Escritura. Entonces eso, pues a ver si un día tengo tiempo y oportunidad de dictarla. Ya lo he dictado en línea en alguna ocasión, otras veces en vivo. Pues si quieres invitarme a que enseñe esto en tu parroquia, pues invítame, pero invítame de a de veras, ¿verdad? Porque mucha gente me dice, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Pues cuando me inviten, pero cuando me inviten de verdad, con un plan concreto, para tal fecha, tal día, que hagas todo esto, y aquí está tu boleto de avión. Pues entonces así sí, si no, pues ¿cómo le hago, verdad? Entonces, bueno, el tercer tema tiene que ver con la sangre. Ya hablamos del pan, ahora vamos a hablar del pan que Jesús convierte en su cuerpo. Ahora hablemos del vino que convierte en su sangre. Jesús sigue el mismo ritual y vemos en el recuento que hace Marcos que precisamente es el mismo ritual paso a paso. Jesús toma la copa, después hace la acción de gracias y después la distribuye, ¿verdad? La pasa y después pues todos obviamente la consumen. Y ese ritual, después de que Jesús hace todo esto, Jesús les dice, esta es mi sangre que será derramada por muchos. Y
Lo que me llama la atención aquí es el énfasis que hace Jesús en que su sangre será derramada. Tienes que haber pasión por el Evangelio, porque ya expliqué esto a detalle, pero rápidamente. La primera lectura, que siempre el tema de la primera lectura es el mismo tema del Evangelio, ¿te acuerdas que hablaba acerca del Éxodo? Y hablaba de cómo, para que le quedara a todo el mundo claro la alianza que Dios había pactado con su pueblo, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, está el altar, se hacen unos holocaustos de unas vacas y después los sacerdotes con la sangre de las vacas aspergen a las personas del pueblo, pero también el resto de la sangre la derraman sobre el altar. ¿Por qué la derraman sobre el altar? Esto es importantísimo. Fíjate que para los judíos la vida reside en la sangre. Como la sangre fluye por nuestro cuerpo, en la mentalidad semita es en la sangre donde radica la vida. Y por esa razón la vida es sagrada porque el dueño de la vida es Dios. Entonces, más bien la sangre es sagrada porque el dueño de la sangre es Dios. Por eso los judíos no pueden comer sangre, ni siquiera de los animales, porque le pertenece a Dios. Y porque le pertenece a Dios, cuando se ofrecía un holocausto a Dios, entonces la sangre se derramaba sobre el altar, porque el altar representa a Dios. Y eso desde el pueblo de Dios, y a la fecha, en nuestro altar en la Santa Misa representa a Cristo, es un símbolo de Cristo. Por eso es que en la Santa Misa, cada vez que alguien atraviesa frente al altar, le hace una reverencia al altar, ¿verdad? Cuando un monaguillo pasa frente al altar, le hace una reverencia al altar. Cuando algún lector atraviesa ahí cerca, hace una reverencia. Cuando los ministros extraordinarios de la comunión se acercan a recibir las formas que van a distribuir, pues también hacen una reverencia al altar, porque el altar es un símbolo de Cristo. Así como el altar antes era el símbolo de Dios, es lo mismo. ¿Y qué se hacía sobre el altar? Se ofrecía un sacrificio, se ofrecía un holocausto, y en el holocausto, ¿qué pasa? Se mata un animal. En la Pascua se mataban los corderos. ¿Y por qué se mataban los corderos? Por orden de Dios, porque él fue lo que le dijo a Moisés: va a pasar el ángel por toda la ciudad, va a entrar a todas las casas y va a matar a todos los primogénitos. Pero para que el ángel del Señor sepa que se trata de casa de ustedes los judíos, con la sangre del cordero que les ordenó Dios que comieran esa noche, con esa sangre ellos tuvieron que marcar las puertas de sus casas, para que el ángel del Señor, al ver las marcas de sangre del cordero, no entrara a matar a los primogénitos. Entonces, esa noche de Pascua, lo que salvó al pueblo de Dios de que sus primogénitos murieran fue la sangre del cordero. Lo que lo salvó de la muerte fue la sangre del cordero. ¿Ves? Entonces, cuando se sigue a partir de ahí, y luego ya después cuando existía el templo, cuando se celebraba la cena de Pascua, ese día por la mañana o por la tarde, de hecho a las 3 de la tarde, se sacrificaba a los corderos en el templo y la sangre se derramaba sobre el altar. ¿Por qué se derramaba la sangre sobre el altar? Porque otra vez la sangre le pertenece a Dios. ¿Qué pasa ahora en esta última cena? Que Jesús mismo se convierte en el Cordero de Dios, y cuya sangre nos va a salvar no de la muerte de una noche, sino de la muerte eterna. ¿Te das cuenta? Por eso es que Jesús es el Cordero de Dios por excelencia. Es el auténtico, el único, el verdadero Cordero de Dios que tiene la capacidad de salvarnos de la muerte eterna. ¿Ves? Y como es el Cordero de Dios, se va a ofrecer en holocausto. Y para poder ofrecerse en holocausto, entonces tiene que morir. Tiene que morir, así como los corderos tenían que morir. Él tiene que morir para ofrecerse en holocausto. Y una vez que se ofrezca en holocausto, no basta con que muera. Su sangre tiene que derramarse. Y se tiene que derramar, ¿por qué? Por nuestra salvación. Y para derramarse sobre por nuestra salvación, ¿dónde tiene que derramarse su sangre? Su sangre, así como Moisés y los sacerdotes, se derramó la sangre. No lo hizo Moisés, lo hicieron los sacerdotes. Derramaron la sangre sobre el altar y aspergieron al pueblo. De esta manera, ¿qué pasa con esta sangre de Cristo que Jesús derrama? Y así dijo: esta es mi sangre que será derramada. ¿Por qué será derramada? Porque se va a derramar en el altar. ¿Por qué? Para que esa sangre se le devuelva a Dios. Pero así como esos sacerdotes aspergieron al pueblo con esa sangre, nosotros no somos aspergidos con esa sangre, nosotros la bebemos. Nosotros la bebemos. ¿Ves? Y ahí ves la sangre del cordero, cómo le llega al pueblo, así como allá se les aspergió, a nosotros la bebemos, le llega al pueblo de Dios, pero también se derrama sobre el altar.
Cuando Jesús dice, esta es mi sangre que será derramada sobre el altar de Dios. ¿Y por qué te quería yo hablar de esto? ¿Y qué tiene esto que ver con la teología de la Eucaristía, con la teología litúrgica? Esto es fundamental. La Santa Misa es, antes que otra cosa, un sacrificio. Antes que otra cosa es un sacrificio. La misa tiene diferentes nombres, la fracción del pan, ¿verdad? Pues es el memorial de la última cena. Es un banquete a fin de cuentas. Pero cuando se pierde de vista que primero que nada la Santa Misa es un sacrificio eucarístico, pues es entonces cuando se puede caer en la falta de reverencia ante lo que está sucediendo ahí. Porque lo que Jesús está diciendo, primero cuando dijo, este es mi cuerpo y ahora esta es mi sangre, es un cuerpo que va a morir por nosotros. Es un cuerpo que se va a entregar en holocausto para morir por nosotros y cuya sangre se va a derramar en el altar y se nos va a dar a beber para nuestra salvación. Y con eso se va a pactar una nueva alianza. Así como en esa primera lectura en el Éxodo, con esto se le recordaba al pueblo de la alianza, a nosotros Jesús con su sangre sella una nueva alianza que esta vez es eterna. Esta vez es eterna. Ya no va a durar hasta que por la era de las naciones como la otra. Esta va a durar para siempre, para toda la eternidad. Pero ese memorial de la última cena, lo que estamos celebrando es ese memorial del Cordero de Dios que muere por nosotros. La Santa Misa es el memorial no solo de la última cena, es el memorial también de la crucifixión de Jesús, de su muerte en la cruz. Y también es el memorial de su resurrección, porque van de la mano. No puede haber resurrección si no hay crucifixión, y no puede haber crucifixión si no hay primera última cena. ¿Ves? Y entender realmente que se trata de un sacrificio eucarístico en el que Jesús derrama su sangre sobre el altar. Oye, es que esto tiene que forzar a todo el mundo a conducirse en la Santa Misa con la máxima reverencia y con el máximo respeto posible. Si se le hace una reverencia al altar porque es un símbolo de Jesús, oye, es que cuando nos damos cuenta que lo que estamos celebrando es que Jesús derrama su sangre porque ha muerto por nosotros, derrama su sangre sobre ese altar, la manera de conducirnos, la manera de vestirnos, la manera de celebrar la Santa Misa, todo tiene que ser acorde con el evento que estamos celebrando, que es el memorial de un Cordero de Dios que derrama su sangre sobre ese altar por nuestra salvación. Si alcanzas a comprender lo que te digo, ¿verdad? Cuando esto no se entiende, se cae en todos esos abusos litúrgicos de los que tanto hemos hablado en Semillas para la Vida ya en su momento. Cuando esto no se entiende, la Santa Misa se puede convertir en circo, maroma y teatro. Porque no se entiende que lo que se está celebrando es a Jesús que muere por nosotros y que derrama su sangre sobre el altar. Hace pocos meses el Papa Francisco dio una catequesis sobre la Santa Misa. Y él enfatizaba que lo que celebramos en la Santa Misa es la muerte de Jesús en el Calvario. Y el Papa Francisco decía, ir a la Santa Misa es entrar al Calvario. Entonces, en el Calvario, ¿qué sucede? Cristo muere en una cruz. Si lo que quieres hacer, si como te quieres vestir, si como te quieres comportar, si como quieres celebrar, corresponde a estar en el Calvario ante un Cristo que está muriendo y derramando su sangre por ti, hazlo. Pero si tu forma de comportarte, tu forma de conducirte, tu forma de vestir, tu forma de hablar incluso, de hablar. Hay gente que platica ahí como si fuera una sala social. Termina la misa y todo el mundo se queda platicando enfrente del altar. ¿Qué es eso? Sálganse al atrio, vayan al salón parroquial. Ahí no. Es un lugar sagrado, es un recinto sagrado. Si no se entiende esto, si no se entiende que estamos ante un Cristo que muere en la cruz por nosotros y que está derramando su sangre en el altar, vamos a seguir cometiendo cualquier cantidad de barbaries y de atropellos y de tonterías y de abusos litúrgicos. Es la verdad, es totalmente la verdad.
De ahí la importancia de comprender esto. Y Corpus Christi, precisamente, si celebramos la solemnidad del divino cuerpo y sangre de Jesús, es precisamente para al menos una vez al año detenernos a reflexionar con profundidad y con seriedad acerca del misterio de la Eucaristía. Esa es la razón por la que no me bastó con hacer un Pasión por el Evangelio, sino que quise además hacer este programa adicional especial para no dejar esos temas al aire, porque son temas muy importantes, creo yo. Muy, muy importantes. Entonces, ese es el siguiente tema del que te quería hablar, la importancia y la trascendencia de entender que en la Santa Misa Jesús está derramando su sangre en el altar por nuestra salvación. Y si la derrama es porque ha muerto. Así como los corderos que eran degollados, Jesús es el cordero degollado por excelencia, así se le llama incluso en el libro del Apocalipsis. Y ese cordero degollado derrama su sangre por nuestra salvación. A lo mejor lo he repetido muchas veces en este programa, pero es que si no lo repito, se les va a olvidar, ya los conozco, a algunos se les olvida. Tiene que quedarnos claro a todos. Entonces, ese era el tercer tema y con esto vamos a entrar al último de los temas que en esta noche quiero compartir con ustedes. Vamos otra vez a hacer una pausa para ver qué comentarios nos están dejando por aquí. Norma Martínez, saludos desde Carolina del Norte, muchas gracias por estar conectada, Norma. Janet Arenas, aquí estoy oyéndolo todavía. Bueno, qué bueno que no te fuiste, que sigues con nosotros, Janet. Minerva, Dios te dé pronto salud, soy de San Juan del Río, Querétaro, gracias por tu buen deseo de que pronto me alivie. Y bueno, pues saludos hasta San Juan del Río en Querétaro. Vero Arenas, importantísimo que todos entendamos lo que es la Santa Misa. Pues sí, es que otra vez la Eucaristía, Vero, es la fuente y el culmen de nuestra vida cristiana. La fuente, de ahí parte todo. El culmen, ahí se llega. Es el origen y el destino. Es el origen y el destino, la fuente y el culmen, de donde se parte y a donde se llega. Nuestra vida cristiana está centrada en la Eucaristía y donde se confecciona la Eucaristía en la Santa Misa. Entonces, por fuerza que es importante entender todo esto, porque la Santa Misa es no solamente el memorial de este sacrificio de Jesús, la Santa Misa es también el culto de adoración por excelencia a Dios. Nada le gana en adoración a Dios que la Santa Misa. Pero también la Santa Misa es la experiencia de Dios por excelencia. Y si no se comprende la Santa Misa, no se puede tener esa experiencia de Dios en la Santa Misa. Es que es un evento en el que le pedimos perdón, en el que ofrecemos un sacrificio, en el que le hacemos una acción de gracias, en el que escuchamos su palabra, en el que nos lo comemos, en el que le pedimos por nuestras necesidades. Todo lo que necesitamos relacionarnos con Dios sucede en la Santa Misa, pero si no se entiende la Santa Misa, no se puede convertir entonces en una experiencia plena de Dios, y por el contrario, mientras más y más y más se comprende, la experiencia de Dios va siendo cada vez más profunda, más intensa, más plena, más apasionante incluso, más apasionante. Entonces, qué bueno que te hayas conectado a este programa y que estés aquí con nosotros, porque seguramente que todo esto que estoy compartiendo contigo te ayudará a tener una comprensión mucho más profunda de la Eucaristía y de la Santa Misa, para que la próxima vez que vayas a misa ya no sea igual que antes. Y espero que no sea igual que antes, y espero que si viste Pasión por el Evangelio antes de ir a misa este domingo de Corpus Christi, haber ido a la Santa Misa ya no fuera lo mismo que antes de ver Pasión por el Evangelio, y pues ahora que no vuelva a ser lo mismo después de estar viendo este programa especial, ¿verdad? Entonces vamos a pasar al último de los temas. Yo lo estoy pasando muy bien, fíjense que estoy pasándolo muy bien. Veo aquí que hay más personas. Sandra me pone ahí unos corazones. Manuel Martínez, de saludos desde San José, California. Para ti pues es más o menos temprano, ya son las 9, ¿verdad? Igual que acá donde estoy transmitiendo yo desde Seattle. Saludos desde Houston, Juana, pues saludos hasta Houston. Bien, vamos entonces a entrar al último de los temas. Desde Guayaquil, alguien se está conectando desde Guayaquil. Vean ustedes lo que es la maravilla de la internet, que nos permite conectarnos de todas partes del mundo. Pues saludos, José Luis, hasta Guayaquil. Entonces, el último tema, fíjate que este lo dejé al último porque es un tema que
De esas cosas que cuando estoy haciendo la exégesis del Evangelio para preparar el programa de Pasión por el Evangelio, hay momentos en los que descubro algo que me emociona, ¿verdad? Que me emociona. Y este es uno de esos temas. Y no lo cubrí en Pasión por el Evangelio porque, eh, no sé, como que ameritaba una explicación sola y además hablé tanto en Pasión por el Evangelio que ya se me había terminado el tiempo y hasta me pasé. Pero lo dejé para el último porque es un tema muy interesante. Te va a sorprender, vas a ver. A mí esto me sorprendió muchísimo cuando descubrí esto. Si pones atención, para esto hay que hacer un análisis narrativo, hay que entonces aplicar las técnicas de exégesis del análisis narrativo. Desde un punto de vista narrativo, analizando la perícopa de la institución de la Eucaristía, notamos algo muy sorprendente. Se nos dice con lujo de detalle todo lo que Jesús hizo y dijo, que tomó el pan, que lo bendijo, que lo partió, que lo dio a sus discípulos. Todo lo que hizo, pero también lo que dijo. Les dijo, tomen esto. ¿Y por qué dijo tomen esto? No solamente les dijo tomen esto. ¿Por qué dijo tomen esto? Si quieres saber por qué dijo tomen esto, vas a tener que ver Pasión por el Evangelio porque ahí lo expliqué a fondo. Y no lo voy a repetir aquí porque parece esta Pasión por el Evangelio. Lo mismo con el vino. El relato se centra con lujo de detalle en lo que Jesús dijo y en lo que Jesús hizo. O al revés, porque hizo más de lo que dijo, pero bueno. Y ya, es de lo que habla, de lo que Jesús hizo y dijo, y ya. Si tú lees, pero Jesús no estaba solo, tenía a la mesa a 12. Si tú lees el resto de los evangelios, te vas a dar cuenta de que siempre que Jesús hace y dice algo, el evangelista relata la reacción de los interlocutores de Jesús. Si hace una sanación, uno viene y le da gracias. Si dice algo, otros reaccionan hasta para criticarlo. ¿Qué no es ese el hijo del carpintero? ¿Verdad? Siempre que Jesús hace o dice algo, hay una reacción. Hay una reacción. Y se nos cuenta la reacción. Cuando le llevan a la mujer adúltera y Jesús dice, pues el que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. Hay una reacción. Dice que se van. Se nos dice que se fueron los que iban a acusar a esta mujer. Siempre hay una reacción. Y se nos cuenta específicamente cuál fue la reacción. Y deliberadamente cuál fue la reacción. Incluso en los relatos de la última cena, se nos cuenta cuál fue la reacción de los apóstoles. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que es donde se nos cuenta el lavatorio de los pies. Juan, con lujo de detalle, especifica todo lo que Jesús hizo. Se para de la mesa, se quita las vestiduras, ¿verdad? Se ciñe una toalla y entonces les lava los pies. Y cuando termina, se quita la toalla, se pone las vestiduras, regresa a la mesa. Es un quiasmo ahí. Si has visto Pasión por el Evangelio, pues hay un quiasmo. Este quiasmo, fíjate que lo descubrí apenas este Viernes Santo. Y lo hice después, lo descubrí en la liturgia de la Pasión del Señor. Y por eso no lo hablé cuando hablé en los programas especiales de Semana Santa de Pasión por el Evangelio. Ya lo haré el próximo año, pero descubrí que hay un quiasmo, ¿ves? Porque la historia se desdobla en una dirección y después en reversa. Jesús se para de la mesa, se quitan las vestiduras, se ciñe una toalla, les lava los pies, termina de lavar los pies, se quita la toalla, se ponen las vestiduras y se vuelve a sentar a la mesa. Ahí está el quiasmo. Pero se nos cuenta la reacción de los apóstoles, de Pedro en concreto en este caso. Maestro, yo no voy a dejar que tú me laves a mí los pies, ¿verdad? Entonces, siempre hay una reacción. En la última cena otra vez, cuando Jesús anuncia que alguien lo va a traicionar, se nos cuenta la reacción. Y según el evangelista hay reacciones diferentes. Unos empiezan a decir, ¿acaso seré yo? En el Evangelio de Lucas, después del ¿acaso seré yo?, empiezan a pelear por quién es el más importante. En el caso de Juan, Pedro le hace una señal al discípulo amado que está junto a Jesús para que le pregunte quién es. Hay reacciones. ¿Te das cuenta de reacciones? Bueno, en el relato, en la perícopa concreta, aún dentro del contexto de la última cena, en la perícopa concreta de la institución de la Eucaristía, se nos dice con lujo de detalle lo que Jesús hace y lo que Jesús dice, y ya. No se nos dice en ningún momento la reacción de los apóstoles. Y los apóstoles estaban ahí. Alguien se tuvo que comer ese pan.
alguien se tuvo que beber ese vino. O mejor dicho, alguien se tuvo que comer el cuerpo de Cristo en la forma de ese pan ácimo, y alguien se tuvo que beber la sangre de Cristo en la forma de ese vino. ¿Te das cuenta? Ahí estaban y ellos lo hicieron. Y no solo eso, se nos dice que Jesús les dio el pan, pero el evangelista no dice que ellos lo tomaron. Ellos no dicen que ellos lo tomaron y que después se lo comieron. Y por supuesto que eso lo hicieron. Pero el evangelista, y no, de hecho los evangelistas, lo mismo que Pablo, quitemos a Juan porque Juan no habla de la institución de la Eucaristía en su recuento de la última cena, pero tanto Mateo como Marcos como Lucas como Pablo en su primera carta a los Corintios, en esa perícopa de la institución de la Eucaristía, hablan con detalle de lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo, pero no dicen nada acerca de la reacción de los otros. ¿Es casualidad este silencio? Y yo pienso que no lo es. A ver, alguien que se anime. Este silencio fue deliberado por parte de los apóstoles. ¿Por qué creen ustedes que los apóstoles guardaron silencio acerca de la reacción de los apóstoles? ¿Por qué no dicen, por ejemplo, y uno de ellos preguntó, maestro, no entiendo lo que dices, nunca nadie ha dicho que un pedazo de pan sea el cuerpo de nadie? Silencio total de lo que ellos dijeron, pensaron o hicieron. ¿Por qué? ¿Alguien se anima a comentar por qué ese silencio deliberado del evangelista? ¿Verdad? Veo que nadie, aquí silencio total se hizo aquí en la sala, nadie se anima a comentar nada. Y bueno, pues qué curioso que la reacción que obtuve fue silencio, así como hubo una reacción de silencio. Bueno, no hubo una reacción de silencio, los evangelistas guardan silencio acerca de la reacción de los demás. Bueno, analizando esto desde el punto de vista narrativo, esto tiene una importancia tremenda. La importancia radica en el hecho de que se guarda silencio acerca de la reacción de los apóstoles para que esa perícopa tenga como único centro a Jesús. El que importa en ese relato, en ese pedazo del relato de la última cena, el que importa en la institución de la Eucaristía es Jesús, no los apóstoles. ¿Y por quién va a morir Jesús? ¿Por todos? ¿A quién le comparte Jesús el pan que convierte en su cuerpo? A los apóstoles. La sangre, el vino que convierte en la sangre, a los apóstoles. Pero se guarda silencio sobre la reacción de ellos para que el único que luzca, el único que resplandezca, el único que brille, el único protagonista sea Jesús y nadie más que Jesús. ¿De qué estamos hablando en este programa especial? Estamos haciendo una reflexión litúrgico-teológica de la institución de la Eucaristía. ¿Cuál es la implicación litúrgica de esto que te acabo de decir? ¿Qué es la Santa Misa? El memorial de la Última Cena. ¿Qué sucedió en la Última Cena? Jesús instituyó la Eucaristía. Cuando Jesús instituye la Eucaristía, ¿quién es el único protagonista? El único protagonista es Él y solo Él. ¿Había otros a la mesa? Claro que lo sabía. ¿Dónde estaban ellos? El protagonista es Él. ¿Se va a entregar y va a morir por ellos, sí o no? Sí, por ellos y por muchos más, claro que sí. Pero ¿quién es el único protagonista de ese momento? Él y solo Él. Y de hecho no solo Él, porque al bendecir el pan, invoca a su Padre y el Padre envía al Espíritu Santo. Así como en la epiclesis el sacerdote le pide al Padre que envíe al Espíritu Santo para que convierta el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Hijo. En la Santa Misa nos enfrentamos a Dios Trino, es una teofanía, la Santa Misa es una teofanía. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes. Por eso en el momento de la epiclesis, que es cuando el sacerdote impone las manos sobre los dones, que es el momento en el que se pide al Padre, el sacerdote pide al Padre que envíe al Espíritu Santo para que se convierta el pan, los dones en el cuerpo y sangre de Jesús, es la razón por la que en ese momento estamos de rodillas. Estamos de rodillas porque estamos ante Dios Trino, ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
¿Ves? Es lo que pasa, eso es lo que sucede ahí en ese momento. Entonces el protagonista de todo esto, el único protagonista de todo esto, es solamente Dios. Y desde el punto de vista litúrgico, ¿esto qué repercusión tiene? Esto tiene la repercusión de que el único protagonista de la Santa Misa es Jesús. De hecho, Dios completo. Dios trino y uno. Él es el protagonista de la Santa Misa. La Santa Misa es un acto de culto a Dios. La Santa Misa es un acto de adoración a Dios. La Santa Misa tiene como centro a Dios. No tiene como centro a la comunidad. No tiene como centro al sacerdote. No tiene como centro a los lectores. No tiene como centro al coro. No, el centro, el único protagonista es Jesús. Y el Padre y el Espíritu Santo. Si esto no se entiende, entonces nuevamente se quiere hacer de la Santa Misa un acto horizontal. Un acto horizontal. En lo que importa es que luzca el sacerdote, donde lo que importa es que luzca el lector, donde lo que importa es que luzca el coro, y el coro manda, y el coro hace y deshace a su gusto, capricho y antojo, en el que apláudanle a esto y apláudanle a aquello, y qué bonito cantó el coro, y la señora que compró las flores, y apláudanle, y el padre que vino de visita, todo el mundo apláudale. No, es que todo eso sucede cuando no se entiende que el único protagonista es Jesús. ¿Te das cuenta? Y hay una tendencia contemporánea tan marcada a querer hacer de la Santa Misa un tema horizontal, por malentender, porque malentiende, pues es que es un banquete, entonces es un banquete, el banquete están todos los comensales en torno a la mesa del Señor. Si es un banquete, y fíjate, la Santa Misa, que es el memorial de la Última Cena, claro que era un banquete, ahí estaban los 12 apóstoles. ¿En qué momento son mencionados en el momento central? En ninguno. ¿Por qué? Porque el único protagonista es Jesús. ¿Te das cuenta? Qué importante es entender y qué importante es leer detenidamente la Escritura para percatarnos de este tipo de realidades. Hay que saber leer la Escritura a fondo y con detenimiento para poder percatarnos de estas realidades y de lo que quiere comunicar el evangelista a través de la forma como relata los dichos y los hechos de Jesús. Entonces este silencio acerca de la reacción de los apóstoles en la última cena, en el momento de la consagración, es deliberado, insisto, para que Jesús quede brillando como el único protagonista de ese momento. ¿No te parece importante entender esto? ¿No te parece realmente maravilloso entender todo esto? A mí me resultó fascinante darme cuenta de esto y por eso lo tenía que compartir contigo. Y bueno, pues ya lo hemos podido hacer aquí, en esta emisión especial, en vivo. No sé, tal vez hay personas que estarán viendo ya la repetición más adelante. Pero pues gracias a las personas que todavía están aquí con nosotros. Rosy, saludos desde México, pues saludos Rosy. Javier Solís, saludos desde Los Ángeles, California. Que Dios te dé una pronta recuperación. Muchas gracias, Javier, por tus buenos deseos. José Guadalupe Velázquez, saludos desde Eagle Pass, en Texas. Y José Luis Pesantes desde Guayaquil. Pues muchísimas gracias a todos. Les digo, aquí ya no sé cómo darle para ver todos los mensajes que me han dejado, porque solo voy viendo de 5 en 5 y los demás ya desaparecen. Pero muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Yo espero sinceramente que toda esta reflexión sobre estos 4 temas, el hecho de que Jesús convierte en su cuerpo un pedazo de pan que primero fue bendecido, el hecho de que este pan que es bendecido fue primero consagrado, es decir, fue separado de lo mundano para hacerse sagrado, el hecho de que Jesús derrama su sangre sobre el altar, y es lo que celebramos en la Santa Misa, y el hecho de que el único protagonista de la Santa Misa es Jesús, y por ello los apóstoles, cuando cuentan específicamente la parte de la institución de la Eucaristía en toda la Última Cena, deliberadamente callan acerca de la reacción de los apóstoles. Creo que estos 4 temas son temas muy importantes para comprender la Eucaristía, para comprender mejor en consecuencia la Santa Misa, para comprender mejor nuestra fe y por supuesto últimamente para relacionarnos de una manera más íntima y más plena con Jesús, sobre todo en la Santa Misa, en el momento de la Eucaristía. Pues creo que ya pues hemos hablado demasiado, ya este programa creo que se ha extendido, pero a mí me ha resultado muy interesante.
y me da mucho gusto ver que las personas que se conectaron al principio, casi todas aquí siguen. Muchas gracias a todos por su tiempo, por dedicarle este rato a querer conocer más acerca de Jesús. Les recuerdo que pueden ver el programa Pasión por el Evangelio todos los fines de semana. Usualmente sale al aire el sábado. Lo pueden encontrar en nuestro sitio semillasparalavida.org, o en nuestro canal en YouTube, o también en Facebook. En nuestro sitio semillasparalavida.org pueden también todos los días escuchar nuestro programa de radio Semillas para la Vida, y también ahí en nuestro sitio pueden ustedes pedir cualquiera de mis libros, de todos los libros que he escrito. El que ustedes quieran, Nuestra familia al pie de la cruz, Sucedió en Jerusalén, 666, el criptograma apocalíptico, Judas, traidor o instrumento de Dios, Por los caminos de la fe, Todo lo puedo en aquel que me conforta, o también algunos libros que tengo por ahí en inglés, At the Foot of the Cross, Our Family at the Foot of the Cross, y el más reciente que se publicó la semana pasada, Listen, It is Jesus Speaking from the Cross. Todos esos libros los pueden pedir a través de nuestra página, ya sea en su edición impresa o en su edición digital para Kindle. Pues les agradezco mucho a todos, les deseo que tengan una noche tranquila, una noche en paz, que restauren sus fuerzas para esta semana que inicia, y les deseo que a lo largo de esta semana Dios le dé a cada uno de ustedes la bendición más grande que necesiten en este momento en su vida. También, como siempre, los exhorto a que cada uno de ustedes sea una bendición de Dios para las personas que están cerca de ustedes en su vida. Pues muchísimas gracias, y con esto terminamos esta transmisión. Apasionate por nuestra fe.